Gloria al Señor. En esta preciosa hora vamos a leer la palabra del Señor. Te invito que busquemos juntos el primer libro del profeta Samuel en el capítulo 28. Para la gloria y la honra del Señor. Primer libro del profeta Samuel, capítulo 28, del versículo 6 en adelante. Vamos a leer hasta el versículo 14 con la ayuda del Señor. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Lo tenemos. Damos lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Primera de Samuel capítulo 28 versículo 6 nos dice: y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: he aquí, hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con 2 hombres. Y vinieron a aquella mujer de noche, y él dijo: yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación, y me hagas subir a quien yo te dijere. Y la mujer le dijo: he aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Entonces Saúl le juró por Jehová diciendo: vive Jehová, que ningún mal te vendrá por esto. La mujer entonces dijo: ¿a quién te haré venir? Y él respondió: hazme venir a Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz. Y habló aquella mujer a Saúl diciendo: ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo: no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl: he visto dioses que suben de la tierra. Él le dijo: ¿cuál es su forma? Y ella respondió: un hombre anciano viene cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel, y humillado el rostro a tierra, hizo gran reverencia. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a meditar bajo el tema el ungido que cayó en secreto. La historia del rey Saúl es bastante conmovedora por el hecho de que este hombre, habiendo comenzado muy bien, teniendo grandes privilegios de parte de Dios, este hombre llegó a ser el primer rey de Israel. Sin embargo, todo esto no le valió, o más bien todo esto Saúl no lo estimó, a tal grado que no le importó defraudar a Dios, no le importó desobedecer la ley de Dios. Por lo tanto, Dios tuvo que desecharlo. Y aun cuando este hombre siguió siendo rey,
aun cuando este hombre siguió desempeñando de alguna manera el mismo trabajo que realizó desde un principio cuando Dios lo eligió, cuando Dios lo ungió, pero fue desechado por Dios y por lo tanto lo que hacía ya no era prosperado, ya no era para bien ni de él, ni tampoco de su familia, mucho menos del pueblo de Dios. Vemos, amados hermanos, que Dios trató con este hombre. No se puede descartar que Dios usó en gran manera a este rey Saúl. Dios le dio victorias a Saúl en su principio. Por lo tanto, había señales que Dios estaba con él. Podemos darnos cuenta cómo Dios lo llenó también del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios, a tal grado que dice la palabra del Señor que se creó o se hizo un refrán allá en Israel, el cual decía: Saúl entre los profetas. Mire cómo Dios, hermano, hizo grandes honores con este hombre. Saúl entre los profetas, un profeta en aquel tiempo era un hombre reverenciado en gran manera. Usted puede observar, si lee la vida de Samuel, el profeta Samuel, un hombre reverenciado por todo el pueblo. Tanto que dice la Escritura que en aquel tiempo a ellos le llamaban videntes, a los profetas. Y cuando necesitaban algo, acudían al profeta y el profeta les revelaba de parte de Dios lo que ellos necesitaban. Por eso es que el pueblo consideraba a los profetas que eran la voz de Dios en la tierra. Y aunque Dios le dio grandes honores a Saúl, uno de ellos, ser el primer rey de Israel, o más bien profetizar con aquellos profetas, ser lleno del poder del Espíritu de Dios. Aún así, Saúl no supo valorar los privilegios, los honores que Dios le había dado. Y se había acostumbrado tanto a ello, a los honores de parte de Dios, que se le olvidó obedecer la palabra del Señor. Todos sabemos, Saúl desobedeció a Dios. Dios le mandó y le dijo: ve y destruye todo en Amalek. Quiero exterminar por completo a Amalek. Sin embargo, Saúl mató a todo lo débil, todo lo pobre, digamos así, y dejó con vida los animales más gordos, dejó con vida incluso al rey de ese lugar. Y por esto Dios lo desechó. El problema es que la caída de Saúl no fue manifiesta públicamente al pueblo de Dios. Por lo tanto, él siguió gobernando en aquella nación. Porque cuando viene palabra de Dios por medio de Samuel a Saúl, Samuel le dice: Dios te ha desechado. Pero Saúl le dice: está bien, pero ven conmigo. Porque cuando había regresado de la batalla, quería ofrecer sacrificio a Jehová para darle gracias porque le había dado victoria. Entonces le dice Saúl: ven conmigo y hónrame ante los ancianos de Israel. Al principio Samuel no quería, pero al final fue con él.
Por eso es que la caída de Saúl fue en secreto. El problema, amado hermano, es que cuando el que Dios ha ungido, a quien Dios ha honrado, aunque en secreto sea su caída, las obras darán a conocer que Dios ya no está con él. Desde que Saúl es desechado por Dios, ya Saúl no obtenía victorias. ¿Cómo se podría comparar la situación del rey Saúl y la situación de David, el hijo de Isaí? No podría tener comparación. David, aunque era un hombre de guerra, pero no tenía cantidades de soldados a su disposición. Sin embargo, Saúl tenía toda una nación a su favor. Saúl tenía cantidades de soldados armados de todos ellos. Y sin embargo, vemos que siempre Saúl, cuando salía en persecución de David, no obtenía victoria. Por el contrario, Saúl iba de fracaso en fracaso. ¿Cuántas veces Saúl cayó en manos de David? Sin embargo, David, por temor a Jehová, decía: no podré yo levantar mi mano contra el ungido de Jehová. Ahora, cuando una persona ha sido honrada de parte de Dios y cae de la gracia del Señor, sus obras ya no vienen a ser gratas delante de Dios. Si ustedes leen la historia de Saúl, se narran muchos acontecimientos malos de él. En primer lugar, andaba persiguiendo a David para darle muerte sin causa justa, solamente por celo. Aparte de ello, no le hacía bien al pueblo, porque en una ocasión privó a todo el pueblo que nadie tomara alimento hasta que hubieran atacado a los filisteos y los hubiesen vencido. Pero como Dios no estaba con Saúl, Dios no le quería dar la victoria a Saúl. Y el pueblo, ¿qué estaba logrando con no alimentarse? Lo que estaban haciendo era volviéndose en un pueblo más vulnerable para sus enemigos. Eso es lo que pasa, hermano, cuando alguien ha perdido la gracia de Dios. Ya no tiene la dirección de parte de Dios, ya no tiene la visión de Dios. Y por lo tanto, toda obra que realiza, puede creer la persona que está haciendo lo correcto, puede creer la persona que es de parte de Dios esa dirección. Sin embargo, esa obra, ese proyecto, todo lo que haga, no tendrá victoria, no tendrá éxito, sino que será un total fracaso, porque el hombre que se aparta de la gracia de Dios, el hombre que pierde el respaldo de Dios, no tiene éxito, sino solamente fracasos. Y los fracasos en determinado momento llegan a volverse una desesperación. Saúl, en esta oportunidad hemos leído el punto final de la desesperación de Saúl. Por eso, hermanos, hay personas que cuando se declaran totalmente impíos, se van y van culpando: es que el hermano fulano me hizo a mí caer. Es que la hermana fulana, ella es la que me provocó a mí que cayera de la gracia de Dios. Porque antes de la caída, dice la palabra, está la altivez. Primero, el hombre le cuesta reconocer su error. Saúl no pudo reconocer su error. No pudo aceptar que había fallado delante de Dios.
Y esto lo llevó a ir de tropezón en tropezón en todo lo que restaba de su reinado. Y cuando llegó a este punto de desesperación, los filisteos, mire, el enemigo no le importa si usted tiene respaldo de Dios o no lo tiene. Él va a venir y lo va a atacar. Va a tratar de destruirlo. Dice la palabra, el ladrón no viene sino para hurtar, para matar y destruir. El enemigo no tiene misericordia. Por eso es que a nosotros de cristianos nos conviene, amado hermano, que tengamos el respaldo de Dios. Amén. ¿Y qué es lo que aleja el respaldo de Dios de nuestras vidas? La desobediencia a la palabra del Señor. Conocemos cuál es la voluntad de Dios, pero muchas veces no queremos obedecerla. Saúl no es que no pudo obedecer el mandato de Dios. Dios le había enviado y le iba a dar victoria si se apegaba a la palabra que Dios le había dado. Usted y yo, amado hermano, no es que no podamos obtener victoria. Si Dios nos ha llamado, si Dios nos ha enviado, Él nos puede dar victoria. El problema es cuando yo digo no es necesario que sea tan estricto esto. No es necesario que lo haga, que lo lleve al pie de la letra. Es ahí el problema. Saúl pensó que él podía hacer las cosas a su manera. Y cuando llega, hermanos, al punto de la desesperación, vea cómo se vuelve un total enemigo de Dios. Cuando comenzó Saúl, mire, las palabras de la mujer a la cual consultó, las palabras de esta mujer fueron claras y le dicen, cuando no sabía, no se había dado cuenta que quien le estaba hablando era el rey Saúl, porque dice que se disfrazó. Eso es lo que pasa con el cristiano que ha caído y quizás lo ha hecho en secreto. Viene al culto y parece ser como que es el más íntegro delante de Dios. Canta al igual que todos y todos pensamos que está guardándose para Dios la hermanita, el hermanito. Sin embargo, muchas veces en secreto hemos caído de la gracia de Dios. Y Dios está, hermanos, airado con nosotros, pero nos está permitiendo que vayamos tropezando y tropezando para ver en qué momento reaccionamos y decimos, Señor, yo sé que te he fallado, perdóname. ¿Cuánto tiempo tuvo Saúl para arrepentirse? Dios le dio mucha oportunidad, pero a veces, hermanos, nos cuesta humillarnos porque nos hemos acostumbrado a los honores de parte de Dios. Nos hemos acostumbrado que digan, bienvenido el hermano ungido de Jehová. Bienvenida la hermanita cantante de la iglesia, bienvenida. Y no queremos aceptar una humillación. Saúl se había enaltecido y por eso no quiso reconocer su error. Por el contrario, cuando ya no soportó tanto fracaso y veía que el enemigo venía con todo en su contra, dice a sus siervos, vayan y búsquenme una mujer que tenga espíritu de adivinación. ¿Fue error de Saúl o fue rebeldía? El error puede ser cuando no nos damos cuenta que es malo hacer algo. Pero cuando usted y yo bien sabemos que eso que vamos a hacer o que vamos a decir ofende a Dios, eso ya no es error, eso es rebeldía. ¿Cree usted que Saúl no sabía que Dios estaba en contra de todos los que consultaban a los muertos o los que tenían espíritu de adivinación? Saúl bien lo sabía. Por eso la mujer, cuando ve a Saúl disfrazado y no se da cuenta que era Saúl, le dice, ¿y por qué me estás pidiendo que haga semejante cosa? Que no te das cuenta lo que Saúl
hizo en esta nación? ¿No te das cuenta cómo Saúl echó fuera de la nación a todos los que tienen espíritu de adivinación? ¿Y por qué ahora tú pones tropiezo contra mi vida para que Saúl me mande a matar? Y le dice Saúl: no tengas temor. Mire, vive Jehová, le dice. El caído, aunque esté en la iglesia, ha perdido el temor. Saúl dice: vive Jehová. Mire, en Israel, el nombre de Jehová o el nombre de Dios, no cualquiera lo menciona, incluso ni los más religiosos se atreven casi a mencionarlo, porque hay un mandamiento en la ley, el cual dice que no profanarán o no tomarán en vano el nombre de Dios. Pero el que ha perdido el temor, Saúl hasta usando, mire, hasta para cumplir con su deseo carnal, estaba utilizando el nombre de Dios. Eso es lo que está sucediendo muchas veces en las congregaciones en estos tiempos. Gente que para ganar fama está utilizando el nombre de Dios, está utilizando la palabra del Señor y dice: el Señor dice así. Y lo que quiere es abrir puertas en el corazón de esa persona para que luego se le sujeten y hagan lo que él quiere. Saúl le dice: no temas, vive Jehová, que no te va a pasar nada malo. El mismo Saúl, que cuando estaba con el Espíritu de Dios, que cuando tenía el respaldo de Dios, se había deshecho de las adivinas, de las pitonizas, ahora estaba volviendo a buscarlas. Qué lamentable cuando el cristiano, después que se ha guardado de ciertos males, ha llegado de fracaso en fracaso, y tal es el caso que llega a decir: ¿para qué nos guardamos tanto? En vano es ser tan estricto. O dicen: es que yo antes hablaba así porque no lo entendía. Yo antes enseñaba así porque estaba todavía en mi ignorancia. Y lo que pasa muchas veces es que como hemos perdido el respaldo de Dios, ya no podemos utilizar la palabra de Dios como debe ser. Ya no podemos utilizar la autoridad de Dios como debe ser. Y por eso nos escudamos. No, si todos somos así, hermano. Todos pecamos, hermano. No hay ni un justo, dice la Escritura. Y comenzamos a conformarnos. Saúl, después que se había limpiado al pueblo, ahora él estaba con el deseo, y la misma desesperación lo había llevado a anhelar, a desear aquello que había un día expulsado. Y para lograrlo se disfrazó. Pero, ¿qué es lo más tremendo? Cuando la mujer comienza a ceder, invocó espíritus. Y dice la Escritura que vio descender de la tierra. Ella expresa y dice que vio dioses descender de la tierra. Nadie le dijo a Saúl que ese espíritu o ese anciano que estaba viendo la mujer era Samuel. Dice que él entendió que era Samuel. Porque cuando el hombre ha perdido la revelación de Dios, comienza a creer que lo malo es correcto
comienza a creer que un poquito no me va a contaminar. Y la Escritura dice: un poquito de levadura leuda toda la masa. Por un poquito podemos comenzar, pero eso nos va a ir dando conformismo. Eso nos va a ir dando todavía más valor de cometer la falta grave. Y después que Saúl entiende, según él, que era Samuel, viene lo peor. Se postró, dice, y le hace gran reverencia a aquel espíritu. Así pasa con los creyentes muchas veces. Comenzamos con poquito y llega a tal grado que después terminamos postrados ante el pecado. Y no es que el pecado nos venció porque era más fuerte que nosotros, sino que nos faltó humildad para reconocer el error. ¿Recuerda usted la falta o las faltas que cometió David? Fueron graves. Pero David fue humilde y se humilló. Desde el momento que el profeta Natán le dice: ese hombre eres tú, David dice: yo he pecado delante de Jehová. Si eso hubiese hecho Saúl, a lo mejor Dios le hubiera alargado, le hubiera prolongado su reinado. Pero por cuanto no quiso humillarse y mantuvo en secreto su caída, eso le llevó hasta inclinarse a malos espíritus. Ahora, Dios nos ayude a nosotros, hermanos. Porque no hay duda que hemos nosotros llegado hasta aquí por la gracia de Dios. No hay duda que es Dios quien nos ha llamado a cada uno de nosotros al Evangelio de Jesucristo. Pero mientras estamos en vida, corremos el peligro también de llegar a fallar a Dios, como lo hizo Saúl. Y aunque sigamos llamándonos cristianos, aunque seamos grandes personas, debemos entender que si perdemos la gracia de Dios, nuestra vida irá de fracaso en fracaso hasta que de verdad se declare que estamos lejos de la gracia de Dios. Por eso es muy importante, como atender a la palabra del Señor, que nos humillemos todo el tiempo bajo la poderosa mano de Dios, para que sea Él quien nos exalte cuando sea el momento adecuado. Así que en esta preciosa noche ya temprana, damos gracias a Dios por su palabra.